a través de el pastor Mickey y la pastora Susan. Entonces yo los quiero invitar a ellos, que son los dueños ahorita de compartir la palabra. Entonces, pastora, entonces ellos son de Estados Unidos, el pastor Mickey y la pastora Susan. Ella yo sé que no me entiende, pero el pastor sí. Entonces, bueno, los dejo con ellos. Ellos van a compartir la palabra. Yo quiero que ustedes hagan como María cuando Jesús iba creciendo. Dice, atesoraba en su corazón todo lo que el Señor hablaba. Amén. Entonces ahí los dejo con el pastor Mickey. Gracias, pastor. Bueno, ciertamente hemos entrado a los atrios del Señor en esta mañana. Muchísimas gracias por su ministerio, Ronald y la pastora y todo el resto que la acompañaron. Yo no sé de ustedes, pero yo tuve un gran tiempo. El Señor me ministró grandemente y para mí fue un gozo. Gracias, pastora. Muy amable. Entonces, en esta mañana, lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es acerca de cuando yo estaba pensando de una persona como un atleta. Entonces, pensé que ese atleta, entonces uno que ciertamente, posiblemente quiere ir a las Olimpiadas, esa persona se dedica mucho a al deporte con que ellos están haciendo, sea lo que sea, pero ellos se dedican mucho, ponen vamos a decir, la prioridad en su vida es entrenar para esa ocasión. Entonces, pues pensé de esa persona que se levanta muy temprano por la mañana posiblemente y hace sus ejercicios y hace las diferentes cosas, un poco semejante a mi esposita, porque ella era una entrenadora, entonces ella todavía le quedan esas cosas que ella hace porque ella se levanta por la mañana y sea lo que sea, tiene su tiempo con el Señor, entonces se va a correr o va a hacer ejercicios o lo que sea. Pero eso no importa si está lloviendo, si está no lloviendo, si está nevando. En otras palabras, ella pone eso como una prioridad en su vida. Entonces, la admiro por eso. Entonces yo cuando me levanto, entonces pues ella empieza a entrenar conmigo. Ella lo hace doble, pero aún me ayuda en todo eso. Amén. Entonces, pues, de este pensamiento, entonces empiezo a pensar acerca de la palabra de Dios, mi relación con Dios. Porque verdaderamente el título de lo que le tengo para esta mañana es darle prioridad a la palabra de Dios y verás un éxito bueno en tu vida. Ponerle prioridad a la palabra de Dios y verás que vas a tener un éxito bueno en tu vida. Con eso vamos al libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8. Porque otra vez, yo no sé de usted, pero, o sea, yo cuando estaba creciendo en el Señor, yo vine al Señor a la edad de 29 años, cabeciduro que era, pero aún el Señor fue paciente conmigo. Y mamita oró, mi madre oró y oró por 15 años y yo vine al Señor al fin. Ella dijo, ¡ush! Ya. Entonces, pero bien bonito todo esto en que Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está ahí y nosotros simplemente tenemos que recibir de Él en ese sentido, porque como dice la palabra, es el Espíritu de Dios que nos atrae hacia Él. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo saldrá bien. Ahora usted me está sentando ahí y mirándome y preguntando, ¿qué tiene esto que ver conmigo ahora en mi vida hoy en día? Porque eso fue escrito más de 2000 y pico de años atrás.
Bueno, gracias por la pregunta. Entonces vamos a contestarla. Síganme en esta cuerda, si le puedo decir de esa manera, en que primero voy a tratar de amarrar esta cuerda del Antiguo Testamento con Josué. Entonces, acerca de que él estaba debajo de Moisés, cuando Moisés aún todavía estaba vivo. Entonces, Moisés estaba en cargo durante este tiempo, porque entonces, hasta este tiempo, entonces, ¿qué hacía Josué? Él seguía la dirección de Moisés. Moisés era el hombre que estaba en cargo, ¿cierto? Entonces, él simplemente tenía que seguir la dirección en que Moisés le daba a él de hacer. Entonces, quiero llevarlo ahora, vamos a ir a los evangelios. Los evangelios, el tiempo de Jesucristo. Entonces, encontramos a Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 13, que él está preparando a sus discípulos, a sus creyentes, entonces aquellos que lo estaban siguiendo en esos tiempos. ¿Para qué? Para decirle que yo me voy, entonces, preparando su ida, que él estaba diciéndole a ellos. Este es ahí en capítulo 14, encontramos que mi favorito Pedro, entonces le dice, no, porque entonces si tú no puedes irte porque yo voy contigo. En versículo en capítulo 13 le está diciendo eso. Entonces Jesús le dice, donde yo voy a ir, tú vas a ir después, pero tú me vas a negar, Pedro. Y él aún estuvo asombrado porque él no sabía lo que él iba a hacer. Pedro, ¿se recuerdan que era el apóstol? Él era todo para Cristo o nada. En la manera que lo hacía, siempre tenía el pie o el zapato en la boca, como decimos. Era más metido y hablaba más rápido que pensaba. Pero aún, vamos a seguir. Porque en el capítulo 14 de Juan y versículo 3 dice, y si me fuera a os preparar lugar, diciéndoles a los discípulos y todos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Es decir, él está diciendo y le está dando esa preparación de su ida y le está dejando saber que, ellos no van a estar solos. Él va a venir otra vez y estar ahí con ellos. Es decir, que él no los iba a abandonar a ellos. Y Jesús quería que ellos supieran esto, ¿ok? Ahora, viniendo a nuestros tiempos modernos, tenemos primero a Josué anteriormente en el Antiguo Testamento, tenemos ahora a Jesucristo en su tiempo que antes de él irse. Entonces ahora vamos a los tiempos modernos, 2022, donde estamos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos, si recibimos a Jesucristo, somos salvos, ¿cierto? Amén. Entonces tenemos el Espíritu Santo dentro de vosotros. Amén. Entonces somos redimidos, somos santificados, somos sanados, somos hechos justos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿A través de qué? ¿De nuestros hechos? No, recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos da todas estas cosas, nos hace todas estas cosas, nos hace justos. Que eso es lo que no podemos nosotros hacer. Entonces, es decir, también si leemos en el libro de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en su luz admirable. Nos llama todo esto, nos hace todo esto. Versículo 3 en capítulo 1 de segunda de Pedro, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos
ha dado una preciosa y grandísima promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, tenemos todo eso. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué falta? Nada. Lo tenemos nosotros todos. Nosotros, el cuerpo de Cristo, solamente necesitamos que saber darnos cuenta de lo que tenemos y proclamarlo en nuestras vidas. Eso es lo que nos falta a nosotros, porque leemos esas diferentes cosas, entonces pues como que nos pasa, no nos damos cuenta, pero tenemos el enemigo Satanás, que él está ahí. No te preocupes, eso solamente está en el Viejo Testamento, no está. Eso ya pasó, no tienes que ponerle atención. ¿Por qué? Porque sabe, a la vez que empezamos a tener la revelación de la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo que está en vosotros, entonces le ganamos a Él. Él quiere robar de nosotros, diciéndolo otra vez. Porque déjeme volver a Josué, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice. Porque este es Dios hablándole a Josué. Esto es Dios hablándonos a nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche. ¿Quién? Tú meditarás en él, para que tú guardes y tú hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nota que es nosotros. ¿Cómo fue que Dios hizo al mundo? Él habló y fue. Luz, sea, y fue la luz. Él nos está hablando y diciendo aquí, también nosotros tenemos que proclamar, decir lo que nosotros queremos, no, en acuerdo la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, porque tú hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en otras palabras, hablando, declarando, proclamando la palabra de Dios en nuestras circunstancias, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Por eso yo le puse ahí tú, nosotros, porque tantas personas que nosotros hemos conocido sobre los diferentes sitios donde hemos ido, es que ellos creen que entonces pues Papito Dios está ahí, entonces Papito Dios es lo que yo necesito, es esto, lo otro, gracias en el nombre de Cristo, amén, y ya está hecho. Y viene Satanás, le toca y le dice, pero es que tú no puedes tener esto, es que tú no tienes eso, entonces empiezan a creer a la voz del sinvergüenza. Están decepcionados porque Dios no está actuando, no está haciendo en su vida lo que ellos por una petición corta le han pedido. Pero ¿qué nos dice Dios? Mire, déjeme probarle a usted, no solamente por lo que yo estoy diciendo, porque usted me está mirando con esos ojos, ¿cómo es eso, pastor? Vamos con eso, ya que me preguntaron con sus ojos, déjeme contestarle. Vamos al libro de Marcos, capítulo 11. El libro de Marcos, capítulo 11, este es un versículo que para el hermano Kenneth Hagin, él era famoso por este versículo. Es hasta más que muchos dijeron, Dios le dio este versículo a Kenneth Hagin para él solamente, pero él siempre hablaba de esto en cuanto, mira lo que dice en Marcos capítulo 11, tener fe en Dios, versículo 22, perdón. Marcos capítulo 11, versículo 22, tener fe en Dios. Entonces dice, porque de cierto os digo que cualquiera
que le dijera a esta montaña, a este monte, en una versión, en alguna versión dice monte, otro versículo, otra traducción dice montaña, pero ¿está hablando de un monte, una montaña física? No, está hablando de nuestras circunstancias, las situaciones, la enfermedad, la escasez, lo que sea. Eso es la montaña, ese es el monte que tenemos que hablarle a él, ¿ok? Entonces, porque en la vida nosotros tenemos diferentes cosas que nos pasan. Como dice Susan, me dice siempre, si es que las cosas pasan, entonces dice, quítate y échate en el mal y no dudaré en su corazón, mas creeré que será hecho lo que dice, lo que dijere y será hecho. Entonces, pues, en todo eso, cuando yo estoy proclamando, yo estoy diciendo, entonces tengo que tener la fe que lo que Dios ha dicho, yo solamente lo estoy ahora proclamando y diciendo, repitiendo, poniéndolo en afecto con la circunstancia que yo tengo que creer que Dios es fiel para cumplir con su palabra. Como dice en Isaías, Él no mandó su palabra que no le vuelve vacía, pero cumple en lo que Él lo ha mandado. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener la fe en Dios, que Él va a cumplir su palabra sobre mi situación en esto. ¿Ok? Entonces, porque la última parte de ese versículo, otra vez, del versículo último de Josué 1:8. Porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién? Cada uno de nosotros. ¿Por qué medio? Proclamando, diciendo que lo que yo estoy meditando, el libro, la palabra de Dios. Que cuando me viene la circunstancia, yo ya sé qué versículo decirle a ese sinvergüenza, quítate y lárgate, porque este es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces es que mi vida va a tener éxito, entonces saldrá bien. Porque en todo esto tenemos que pensar también que hay un buen éxito y hay un mal éxito. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, el mal éxito es cuando viene el sinvergüenza otra vez, ¿ok? Y te da éxito en diferentes cosas, pero esas diferentes cosas entonces, sin darnos cuenta, ¿qué hacen? Nos toman el tiempo, aparte de el tiempo que tenemos que tener o debemos de tener con Dios. Nos toma el tiempo para quitarnos con nuestra familia. Nos quita el tiempo para entonces ¿qué? Estar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Ese es un éxito malo. Malo en el sentido que roba de nosotros, roba sutilmente, sin nosotros darnos cuenta. ¿Cuántas personas, ejecutivos que usted le puede hablar en empresas grandes y eso así, le hablan y le preguntan, ¿cuántos fue la última vez que usted comió su cena con su familia? Y ellos se quedan como pensando, ¿cuándo fue? En vez de aquella persona que pone su familia ahí arriba, al lado de Dios, o con Dios, debajo de Dios. Entonces dice, bueno, anoche yo tuve la cena, cenamos en nuestra casa y eso sí. Pero aquel ejecutivo, entonces que ha tenido éxito porque se queda hasta medianoche, día tras día, haciendo las diferentes cosas. Y yo no estoy en contra, las personas trabajando y haciendo para, proveer para su familia. Pero yo estoy hablando de la manera en que, cómo se hace, porque todo tiene su tiempo. El libro aquí nos dice eso. Todo tiene su tiempo y tenemos que manejar. ¿Y cómo manejo eso? Tenemos un amigo fiel, el Espíritu Santo, que nos ayuda en esas cosas si le permitimos
que Él nos ayude. Entonces tenemos el éxito, que es un éxito bueno. Porque entonces, en éxito bueno, entonces estamos, ¿qué? Compartiendo, recibiendo las bendiciones de Dios. Entonces Él nos está prosperando y Él entonces nos está guiando por su Espíritu Santo. Entonces estamos gozando de la vida que Él tiene. Él tiene para nosotros una vida victoriosa, una vida próspera, una vida bendecida de Él. Ese es un éxito bueno. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que el día y de noche meditarás en él para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tú dices, pero Pastor Miguel, entonces yo tengo que memorizar estas escrituras en la Biblia. No. Simplemente tienes que pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué? Ese tiempo que usted, cuando usted era joven y tenía novia o novio, ¿qué hacían? Siempre se estaba pasando todo el tiempo que podía con él o ella, ¿cierto? ¿Por qué? Se querían conocer más y querían, tener, ese compañerismo uno con el otro. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Un tiempo íntimo con Él. ¿Que Él? ¿Para qué? Para que Él entonces pueda compartir con nosotros las cosas de la vida de nosotros, para nosotros saber cómo llevar a cabo nuestras vidas. Y saber cuando vienen las circunstancias en su vida, cuando toca el enemigo en su vida, cómo contestar esa llamada tocada en la puerta. Saber en eso. Y el Espíritu Santo te deja saber esas cosas. Inmediatamente usted va a saber cómo contestar eso. Porque en este mundo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero el Espíritu Santo está ahí para recordarnos, entonces, dejarnos saber qué Él quiere hacer con nosotros y cómo nosotros podemos tener una vida más victoriosa. Entonces, básicamente, igualmente cuando nosotros somos herederos y coherederos, se recuerdan lo que dijo Jesucristo, que yo no hago nada si no es lo que el Padre me dice de hacer. Él básicamente entonces estaba proclamando la palabra de Dios sobre las circunstancias que él se encontraba. Porque verdaderamente Jesús en su tiempo solamente tenía los primeros 5 libros de lo que se conoce ahora de la Biblia. En esos tiempos se llamaba la Torah. Entonces, una pregunta. ¿Era Jesús próspero? ¿Está que sí? Yo creo que sí. ¿Su ministerio era un ministerio próspero? Él tenía gente que lo seguía de todas partes. ¿Tuvo él éxito cuando él estaba ministrándole a las personas, al pueblo? ¿Ok? Ahora, él tuvo que entonces tener conocimiento de la palabra de Dios para poder referirse a la palabra de Dios, para poder proclamar la palabra de Dios en las circunstancias. Cuando entonces Josué, cuando él estaba ahora en cargo, ¿tuvo él que conocer la palabra de Dios? Sí. Los discípulos, cuando entonces ellos fueron, ¿tuvieron que ellos conocer la palabra de Dios? Sí, para poder proclamarla. Nosotros hoy, como hijos y hijas de Dios, ¿debemos conocer la palabra de Dios? Sí, igualmente, para poder declararla, proclamarla, nosotros tenemos que tener la capacidad y saber, no aquí, está escrito.
sinvergüenza, está escrito y así es. Porque tomando tiempo con el Señor es lo que nos da la sabiduría que necesitamos en estos tiempos, que entonces va a ser nuestros caminos prosperar en todas las maneras que nosotros andamos en eso. Porque miremos la vida de Josué. En la vida de Josué, entonces dice en Josué capítulo 24, versículo 30, por ahí, entonces que él fue entonces enterrado al borde, menciona la montaña ahí. Es decir, en esos tiempos cuando usted está enterrado en una montaña, ¿qué quiere decir? Que usted es una persona prosperada, tiene todo este terreno. Él era una persona próspera. Y todo lo que le puso mano, él prosperaba en esas cosas. Entonces, igualmente, porque él proclamaba la palabra de Dios sobre las circunstancias en que el pueblo de Israel se confrontaba en esos tiempos. Y si yo me recuerdo correctamente, él se confrontó con la primera batalla, allí fue en Jericó. Jericó fue una ciudad grande, impenetrable, paredes tan anchas que hacían carreras de carretas sobre el borde de ellos, mientras que él, siguiendo la dirección de Dios, bajaron todas esas paredes. Yo me recuerdo cuando estuve en Israel, fui al lugar donde quedaba la ciudad de Jericó y ahí había como una distancia, una cueva. Y yo miré hacia abajo y se veía lo exterior de la pared y eso así, pero ese hueco iba profundamente, no podía ver el fin. Esas cosas así, uno se pone a pensar, esta es una ciudad y de repente ahí bajó esa ciudad como la tierra se lo tragó totalmente. ¿Por qué? ¿Por la fuerza de Josué? No. Siguiendo la dirección que Dios le dio a él. Simplemente, cuando hacemos las cosas de la manera que Dios quiere que los hagamos, ¿sabes qué? Es sin esfuerzo para nosotros. Es fácil. Es el sinvergüenza que nos dice, oye Miguel, es que tú tienes que ponerle tu parte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque entonces si tú no lo haces, no va a quedar hecho. Entonces si otro lo hace, va a quedar mal. Entonces, pero es siempre enfocándome, para que yo empiece a creerle a Él y yo le meta mano a lo que no me pertenece. Pero mientras que yo diga, no, esto es lo que dijo Jesús, esto es lo que dice el Espíritu Santo, y así voy a seguir el camino del Espíritu Santo, las cosas pasan y yo estoy tranquilo y sin esfuerzo, Él las hace a través de vosotros. Amén. En todo esto, la vida de Josué fue una vida que Dios bendijo grandemente. Y en todo, entonces al final de su vida, él podía decir claramente, porque durante esos días también, si usted estudia, ve que Israel seguía a Dios. No siguió a otros dioses de otros campamentos que estaban ellos siguiendo diferentes cosas. Entonces Israel estaba prosperando, siendo bendecido del Señor. Y todo a cabo de Josué, que los guiaba, entonces los ayudaba en esa forma. Que cuando él entonces terminó su carrera como líder de Israel, en versículo 15 de Josué 24, dije, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes qué? Nosotros hoy en día, siempre queremos lo mejor para nuestras familias, ¿cierto? Entonces, teniendo una familia que ama a Dios, que entonces está sirviendo a Dios con usted, eso es algo muy importante y demuestra también un éxito más grande que el dinero que podemos ganar
o hacer, porque eso es personal, es su familia. Están siguiendo a Dios, están con usted siguiendo al Señor. Algo bien bonito en todo eso. Porque no solamente tu vida es prosperada, pero también tu salud, tus finanzas, en cada área de tu vida prospera. Tomando tiempo, o como yo dije anteriormente, tomando tiempo con el Señor, entonces te da sabiduría, conocimiento, y tú harás tu camino prosperar. En el Salmo 91, versículo 2, me encanta este salmo, me encanta este versículo. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo tomo eso personal, es mi Dios. Entonces, ¿para qué? Para que entonces yo pueda declarar esas cosas cuando me viene a mentir Satanás y tirarme un engaño, que Dios ya no te quiere por esto, lo otro. No, ese es mi papito Dios. Como los, cuando los chiquitos, entonces usted está y tiene su madre o su padre y usted va y le dice, ese es mi mami. Y él dice, no, ese es mi mami. Igualmente, eso es lo que estamos proclamando. Ese es mi Dios. Pablo, cuando le estaba hablando a la iglesia en Efesios, dice Pablo en capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, él está hablando, había ido a visitarla antes de él verdaderamente morir. Entonces dice, de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bajando al versículo 32, que dice, y ahora hermanos, te encomiendo a Dios. Esta es la oración que Pablo tuvo para la iglesia de Efesios. Ahora hermanos, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreficaros y daros herencia con todos los santificados. Esa es la oración que nosotros tenemos para ustedes. Que sabemos, hoy mañana nosotros vamos para Bogotá, pero hemos tenido el tiempo de pasar con ustedes, algunos más que otros, pero lo que nosotros hemos podido compartir con ustedes, esperamos que entonces Dios lo aumente en sus conocimientos, en sus vidas, y que ustedes sigan en adelante una vida próspera, bendecida del Señor. Bueno, que Dios me los bendiga grandemente. Oh, perdón, Susan tiene algo. Si ella tiene algo de decir. ¿Tienen un micrófono? Touch that little bottom band at the bottom. Last night we were trying to decide what we were going to do this morning. Entonces anoche estábamos nosotros orando y mirando a ver qué quería el Señor para compartir con ustedes en esta mañana. We kind of thought of something and then later, no, that's not it. Entonces pensamos de algo, entonces creíamos que eso es la dirección que quería el Señor y no, eso no es. So I was looking at some things and he was looking at some Yo things. estaba pensando en algunas cosas y entonces ella también estaba haciendo lo mismo. And I found something, but I said, but that would be too hard to coordinate. Entonces ella dijo, encontré algo, pero entonces sería muy difícil para coordinar. But I found out, Coordinar. but what I was thinking is exactly what he was talking about. Pero lo que yo estaba pensando y yo estaba estudiando era exactamente lo que él acaba de decirle. I want to tell you about something that completely
changed my life and helped me. Yo quiero compartir con ustedes algo que completamente me cambió mi vida y me ayudó. I understand that we need to rehearse God's words and speak God's words. Yo entiendo perfectamente que tenemos que ensayar o meditar la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. And when we have an issue, we need to say what God Y says. cuando tenemos una circunstancia en nuestra vida, tenemos que proclamar la palabra de Dios sobre esa circunstancia. But there's something in this scripture that really bothered me. Pero hay algo en las escrituras que verdaderamente me molestó. Where you at? Matthew 11:23. Okay, is that back here where I was at? Where you- Okay, Mateo 11:23. Read it. Entonces dice, tened fe en Dios, 22. Entonces, ¿qué dice? Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, mas creeré que será hecho, lo dice, y lo que diré, lo que It's that- dice será hecho. It's that little part that says, shall not doubt in your heart. Ella dice, es la pequeña parte que dice, y no dudaré en su corazón. Because I would be praying for something, Porque déjeme explicarle, yo entonces estaba orando por algo o por alguien, and right as I start to pray, y de repente al principio que yo empezaba a orar, this little thought came, venía esta voz, what if it doesn't happen? y si no, entonces sucede como tú lo estás pidiendo. And that just stopped me in my tracks. Entonces eso como le ponía freno a su vida. You have to believe without doubting, Es que Susan. tengo que creer sin dudar, Susan, no yo, Susan. So I have memorized scripture after scripture after scripture. Es que yo me he memorizado escritura sobre escritura sobre escritura. Without faith, it's impossible to please God. Sin fe es imposible para complacer a Dios. God's word is forever established. La palabra de Dios está establecida para siempre. What he says, he means. Lo que Él dice, Él lo cumple. And I've tried to get rid of this little thing that keeps saying, what if? Y traté de deshacerme de esa voz que me decía, ¿y si qué? What do I need to do to get rid of the doubt? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para librarme de esta duda? It's a problem. Es un problema. And so I just have to tell you a little story, and you have to see the real Susan. I'm sorry. Entonces tengo que contarle una historia porque entonces tienen que ver verdaderamente la Susan. I had been believing for something, Yo estaba creyendo para una cosa, for a healing. para una sanidad. And we prayed, Y nosotros oramos and it kept going a month or two. y siguió por un mes o dos. I said, I am not going to quit till I get what I want. Entonces yo dije, yo decía yo misma, yo no voy a parar hasta que no lo logre. And it just wasn't getting any better. Y entonces lo que estaba pasando no se estaba mejorando la situación. And it's a long story, but I'm not going to tell you the whole story. Es un cuento largo, pero no se lo voy a contar largo. But one day, after 2 months, Ahora me recuerdo. now he Pero, knows. pero un día, después de 2 meses que ya habían pasado, I said, Mickey, you just need to pray again. Help me. Entonces estábamos ahí, sentados. Me recuerdo como si fuera ahora. Ella me dice, estábamos sentados en la sala, y ella me dice, oye, Mickey, esto no se ha mejorado. Yo siento que tú tienes que orar por mí otra vez, por favor. And so he started praying. Entonces yo empecé a orar por ella. God, we're just believing that you're going to take care of this. Dios, estamos creyendo que tu palabra se va a manifestar sobre Susan en esta situación y ya ella está sana. And suddenly, something came over me. Y de repente algo vino sobre ella. I started screaming at him. Ustedes han visto un volcán eructar. God's Entonces already done it. se levantó del sofá y me dice, ¿qué es que Dios ya lo ha hecho? He doesn't have to do anything more. Él no tiene que hacer otra cosa más. He's taken care of everything. Él se ha ocupado ya de todo. And this went on for
a few minutes. Y esto siguió y siguió por unos dos o tres minutos. Yo estaba, And suddenly I just realized, oh my gosh, entonces de repente ella se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, que ella estaba haciendo. Y ella dijo, ay Dios mío, I'm so sorry, Mickey, I didn't mean that. perdóname, Mickey. Yo no quise decirle eso, perdóname. And he looked at me Y yo la miré a ella. and he said, I think that's the greatest display of righteous indignation I've ever seen. Entonces, righteous indignation, justicia indigna, righteous indignation, bueno, justa. Ujú. Yo le dije, eso es la mejor, Defending el my mejor truth, yeah. ejemplo de una Defending the truth, yeah. defendiendo la verdad, una justicia justa, Okay. Anyway, injusta. Como as I began to think about it, entonces, a través que ella empezó a pensar de esto, I realized something. me di cuenta de algo. I do believe in my heart. Es que si yo creo en mi I corazón, believe God's word's true. yo creo que la palabra ciertamente de Dios es verdadera. And I realized you can believe in your heart and yet a doubting thought can come across your mind. Entonces yo me di cuenta que sí, tú puedes creer en tu corazón, pero hay también la oportunidad de un pensamiento que te pone en dudas cruzar tu mente a la misma vez. You see, Satan plants the doubt Entonces es Satanás que entonces trae la duda. to try to stop you. ¿Para qué? Para tratar de pararte. You have to believe without doubting. Es como dice la palabra que tenemos que creer sin dudar. So he just throws a little thought across your mind. Entonces simplemente te tira un pensamiento que cruza tu mente To see what you'll do. a ver lo que tú vas a hacer. And it's not a sin until you start entertaining it. Y sabes qué? Que no es pecado o Él no te ha vencido hasta que usted no empiece a pensarlo, meditarlo. Oh no, I am doubting. Entonces dice, ay no, es que yo estoy dudando. And so I just want to encourage you. Entonces simplemente le quiero compartir, le he compartido esto para apoyarlo. It's the enemy that plants the doubt. No es usted, es el enemigo que viene a sembrar, a poner, a tirarte esa duda delante de usted You can believe in your heart. para tratar de robarle a usted, porque usted sí puede creer en su corazón. And the thoughts that come across your mind aren't always your thoughts. Y los pensamientos que cruzan por su mente no totalmente son tus pensamientos. I spent years trying to get rid of that little voice. Yo ha pasado años tratando de sacarme, a librarme de esa voz. What if? ¿Y sí qué? And I found out it's the enemy's voice. Y encontré que no es la voz mía, no es la duda mía, es la voz del sinvergüenza que viene con esa duda. And you don't have to pay attention to it. Y no tenemos que ponerle atención, Without faith, it's impossible to please God. porque sin fe es imposible para agradar a Dios. Is the scripture the enemy threw across my mind time and time and Es el time versículo again. que usaba Satanás contra ella tiempo tras tiempo tras tiempo. And I didn't realize that he was the one planting the doubt and those opportune moments. Y no me daba cuenta que era él sinvergüenza que estaba sembrando o poniéndome esa duda y que cruzaba mi mente tiempo más tiempo. That's it. Amén, gloria a Dios. Bueno, que sea una bendición para ustedes. Todos estamos aprendiendo, amén. Amén, gloria a Dios. Pastor. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que este testimonio de la pastora Susan y la palabra que el pastor Mickey nos ha dado, yo creo que nos ha bendecido de gran manera. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a tomar esas palabras y sentarlas dentro de nuestro corazón verdaderamente. Verdaderamente el versículo de Marcos 11, 23 y 24
es algo en el que nosotros debemos de meditar todo el tiempo. Si creemos en nuestro corazón, si no dudamos en nuestro corazón. Y a veces ese tema es un poquito difícil para con nosotros. Entonces yo creo que ahí donde usted está vamos a orar y también vamos a levantar una ofrenda este día para bendecir a los pastores también. Entonces quiero dar un versículo en 2 Corintios 9:7 dice, porque cada uno dé como propuso en su corazón. Dice esta versión, no de mala gana, o sea, no porque es una obligación, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, a veces nosotros, me ha pasado personalmente cuando inicié, era algo muy duro para mí, ¿no? Porque tenía un pensamiento incrustado en mi corazón, en mi mente, donde nos habían enseñado muchas cosas acerca de lo que pasaba con este dinero, ¿verdad? Pero verdaderamente eso no nos tiene que a nosotros irrumpir nuestro corazón, sino que a nosotros que nos tiene que irrumpir nuestro corazón es la verdad de Dios, que Dios ama al dador alegre y que nosotros lo vamos a hacer por agradar a lo que Él está diciendo en nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias en este día, Señor. Padre, hoy tomamos nuestras ofrendas, Señor, hoy tomamos nuestros diezmos, Señor, y lo ponemos delante de ti, Señor, porque es un agradecimiento eterno, Señor, por todo lo que tú ya has hecho por nosotros, no por lo que tú vas a hacer, no por lo que tú nos vas a dar, sino por el propósito divino que tú has colocado ya en nuestra vida, Señor, y que hoy te lo agradecemos y que tú, Señor, irá de tiempo en tiempo, Señor, de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, Señor, revelándolo cada día más, para que nosotros crezcamos en este propósito, para que nosotros caminemos y corramos esta carrera de la fe en la cual, Señor, tú nos darás esos galardones eternos, Padre amado. Hoy, Señor, ponemos esta ofrenda, Señor, creyendo en nuestro corazón, Padre amado, que tú, ese propósito que has puesto sobre nuestras vidas, Señor, será revelado en nuestro corazón. Lo que tú ya planeaste, como dijo la pastora Susan, tú ya lo hiciste, Señor, tú ya lo hiciste. Hoy creemos, Señor, en esto, Padre amado. Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Y bueno, esto quería compartirles que verdaderamente darle gracias por haber venido a disponer su corazón, a escuchar lo que el Señor ha dado a través de los pastores, lo que el Señor ha hecho en esta casa. Y bueno, yo creo que están más que bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de las redes de la pastora Sandra, a los pies del varón Peseto, a los que están ahí, en las redes, a los de la iglesia de aquí de nosotros. Y bueno, Dios los continúe bendiciendo. Y bueno, chao, chao.